verdadero amor de su vida. ¿Qué pensás sobre eso? No, más él el mío que yo el de él. Hay un sector de la CGT que está resistiendo este endurecimiento que está en boca de Héctor Daer. Es una de las corrupciones de la Iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas. Que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande. Buena, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, obviamente en esta semana, que es una semana muy especial porque la agenda prácticamente está dominada por el fallecimiento del Papa Francisco. Obviamente que vamos a hablar del tema, no lo vamos a abordar por lo menos con las entrevistas, vamos a ir por otro lado porque están ocurriendo algunas cosas importantes también en la provincia de Santa Fe y porque además ya lo hemos abordado, prácticamente todos los programas, a nivel local, a nivel nacional, y está muy bien, por supuesto, porque es un tema... hoy lo charlábamos recién hace un ratito con Facu, decía, ¿cuántas veces vas a ver esto? No, muy pocas, la verdad que muy pocas. Pero además, sobre todo, con la carga de lo que implica Francisco para los argentinos. Con lo cual, vamos a hablar un ratito de la reforma constitucional, de cómo se está preparando el escenario, y vamos a tener, por lo menos al inicio en el monólogo, un capítulo dedicado al Papa Francisco. ¿Cómo le va, mi querido amigo Facundo González? ¿Qué tal, Juani? Muy buenas noches para vos y, por supuesto, para todos del otro lado. Y me imagino también en casa, ¿no? Creo que es la noticia de esta semana, evidentemente, con lo que sucedió con el Papa Francisco. Y a partir de ahora, la información que llega desde el Vaticano, que seguramente vamos a abordar, no te digo en el transcurso de esta semana, sino durante mucho tiempo, principalmente porque ahora viene un proceso de entender y saber la herencia que deja el Papa Francisco para la Iglesia Católica, claro, y después cómo termina impactando en un hecho completamente inédito y histórico para Latinoamérica. Porque cuando conversábamos, Juan, y el hecho de analizar la historia de años de la Iglesia Católica, cada vez que te vas a los archivos, se hablan de cientos de años hasta de miles de años. Obviamente en una institución de las más importantes del mundo, que por supuesto tiene muchísimos años en su haber y tuvo este hecho de tener un papa argentino, con todo lo que eso implica para la institución y por supuesto para la Argentina, que va a ser difícil de asimilar seguramente y también va a ser difícil de entender. Pero bueno, vamos a ir dejando parte de esa agenda, por lo menos por un momentito atrás. Hay mucho para hablar de economía. Bueno, Francisco, que tuvo sus decisiones en materia económica, o por lo menos su posición bien marcada. Bueno, pero esta vez vamos a volver un poquito a retomar qué está pasando con la Argentina, ¿no? Que dejó de estar tal vez la economía en el centro de la escena, luego de anuncios oficiales del gobierno nacional de hace unas semanas, con el tema de la salida del cepo, el dólar en el centro de la escena también. Bueno, pero se empezaron a conocer algunos datos, indicadores que vamos a estar repasando, para que no pase tampoco desapercibido con los números de la semana. Bueno, te dio un poco un descanso la agenda. Sí, un poquito. Porque veníamos en Argentina, sobre todo con la economía, que siempre es un tema de agenda, que todas las semanas pasan cosas, y en este caso te dejó descansar un poquito. Un poquito más, pero por ahora veremos qué es lo que termina sucediendo. Igualmente hoy vamos a repasar muchos números de una semana clave también en lo económico. Bueno, hablemos un poco del Papa Francisco. Es obviamente el episodio de los más emblemáticos por excelencia, teniendo en cuenta lo que implica la Iglesia Católica, ¿no? La muerte de un papa y de su cabeza. Pero no fue cualquier papa para la Iglesia Católica en general, porque ha sido un papa muy político, y que el hecho de un ser político, como lo es indudablemente estar a cargo ni más ni menos que de la Iglesia Católica Universal, pero ha sido un papa que fue a las bases de lo que implica la política, ¿no? Que dio esas discusiones de estructuras, de fondos, y quizá con una gran interpretación, porque no ha dejado de ser el jefe de la Iglesia Católica, con una gran interpretación de por qué en los últimos años la Iglesia se ha alejado de lo terrenal, y yo le digo lo terrenal a la gente, básicamente, ¿no? De cómo esa estructura, enorme estructura de poder que ha escrito gran parte de nuestra historia como humanidad, por lo menos en los últimos milenios, como esa enorme estructura tan poderosa que ha sido siempre la Iglesia, que en parte de esa historia escrita ha decidido sobre cómo se conformaban los estados, ha decidido sobre cómo se utilizaban los recursos del mundo, ha decidido sobre cómo era el trato interreligioso entre distintos países y distintas comunidades de Oriente y de Occidente y tantas otras cuestiones que han sido trascendentales para nuestra historia. Este Papa
Francisco ha sido un papa que rompió muchos esquemas internos, que miró hacia adentro primero y luego hacia afuera, y que ha tenido muchos hitos dentro de su papado, sea uno o no sea religioso, digamos. Así también ha sido cuestionado. Daba una nota y charlaba con unos colegas en Ecuador esta semana, y me preguntaban esto, el impacto para los argentinos, porque tiene otro capítulo, además es argentino el papa, era argentino. Entonces, para nosotros los argentinos, estos últimos 12 años tuvieron ese valor agregado, de conocerlo de antemano, de conocer al Jorge Bergoglio y toda su trayectoria, y de repente encontrarse con que el hombre más importante del mundo probablemente era argentino. Y charlando con los colegas ecuatorianos me decían, ojo, porque en el mundo entero generaba esas situaciones donde muchos lo amaban y muchos otros lo cuestionaban. Por ejemplo, tiene un capítulo muy interesante el Papa cuando ingresa y comienza su papado, que tiene que ver con una quita de poder enorme al Opus Dei, a un sector de lo más cerrado de la Iglesia Católica, inclusive no oficial en determinadas cuestiones, con ritos no oficiales, no reconocidos, pero que siempre ha tenido una incidencia muy profunda en las raíces de la Iglesia como institución. De hecho, han puesto papas, el caso de Juan Pablo II. Juan Pablo II era un papa muy vinculado al Opus Dei. Después vino Benedicto XVI, después viene Francisco con otro tipo de visión y que, por ejemplo, en este caso al Opus Dei lo ha reducido casi a su máxima expresión. De ahí surgen un montón de otras preguntas e interrogantes, que es lo que viene ahora. Bueno, ¿qué papa va a suceder? ¿Cuál va a ser la postura que va a tomar la Iglesia post-Francisco? ¿Va a ser una Iglesia más cerrada, más adoctrinada, o va a ser una Iglesia que va a seguir un poco el mensaje que ha dejado Francisco? Están todas esas dudas, yo me inclino más por la primera, según lo que estuve escuchando. Es una mera suposición por escuchar a algunos analistas que están cerca del Vaticano y esta rosca que a nosotros nos queda absolutamente lejos. Pero bueno, lo veremos en los próximos días. Lo cierto es que no fue un papa más, que no ha pasado desapercibido y que ha tenido, insisto, algunos mensajes muy interesantes. Algunos que son católicos he escuchado decir en este tiempo que fue, de lo que recuerdan, el único papa que fue a la raíz del mensaje de la Iglesia, o por lo menos de los evangelios en general, que es el amor. Es decir, bueno, la concepción de la construcción basada en el amor, una Iglesia de puertas abiertas, un papa que se animó a discutir la homosexualidad, que se animó a discutir el colectivo LGBT, que se animó a discutir la pertenencia de las personas trans a la comunidad general de la Iglesia, un papa que se animó a hablar de los abusos dentro de la Iglesia, un papa que se animó a hablar del aborto y algunas discusiones que se estaban dando y se están dando a nivel mundial, un papa que se animó a hablar de determinadas condenas que existen en muchísimos países, por ejemplo, a las personas homosexuales, que todavía en algunos países son condenadas, o a las personas que se practican un aborto, pero siempre teniendo en cuenta, más allá de su opinión y de su visión generalizada, siempre teniendo en cuenta que los países son autónomos en cuanto a sus leyes. Pero sí siempre fue importante una visión particular del Papa, sobre todo con esos temas. Un Papa que se animó a hablar en un momento donde la Unión Europea se debatía cuestiones migratorias muy profundas con la crisis migratoria, y el Papa salió a condenarla. Salió a condenar no la crisis migratoria en general, sino salió a condenar a aquellos países que no abrían sus puertas y que tenían en algunos momentos hasta más de 50.000 personas muertas en el océano Mediterráneo por intentar cruzar de un país al otro, entre otras cuestiones. Un papa que no pasó desapercibido porque, más allá de su propio ejemplo, digamos, de intentar no mostrar la enorme opulencia que muestra muchas veces la Iglesia, cuestionó de alguna manera parte de ese organigrama de poder que muchos conocemos como Iglesia, y se basó quizá más en lo terrenal, en una Iglesia más cercana y en la fe. Después están esas discusiones, viste que siempre se dice que en las reuniones con amigos, en las peñas o familiares, no se tiene que hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Pues están esas concepciones más religiosas, dependiendo cada uno, pero sí creo que ha sido un hombre que rompió muchos de esos códigos que socialmente se están requiriendo hoy en el mundo, que se den discusiones. Por supuesto, desde su visión. No vamos a esperar un papa que de repente tenga una visión en la dirección contraria de la Iglesia, pero sí con una interpretación
quizá propia de sus inicios, de su condición de franciscano, entre otras cuestiones. Y después para lo que significó para los argentinos, ¿no? Yo también pensaba esta semana cómo somos los argentinos, que todo lo tenemos que poner o de un lado o del otro, que tenemos como si fuese una necesidad nata de discutir todo. Desde Messi, cómo se lo ha discutido a Messi en este país, hasta el Papa. De si el Papa era peronista, no era peronista, si era político, si no era político, si era bueno, si era malo, si era comunista, como en este último tiempo escuché mucho decir, de por qué no vino la Argentina, esa necesidad del argentino de quedarnos, a mi criterio, con mucho respeto lo digo, en lo más playito de las discusiones, en vez de entender las discusiones más profundas. Yo creo que muchos de nosotros, los argentinos, no entendimos todavía lo que implicó que un argentino termine en el papado. No entendimos todavía que el egocentrismo argentino no puede llevar a un papa a ocuparse de una agenda doméstica. Claro, acá en Argentina estábamos todos esperando que el papa se pronuncie sobre Milei, sobre el kirchnerismo, sobre Macri, sobre la política doméstica. Y la verdad es que la agenda del papa pasa por otro lado. O sea, el papa estuvo estos 12 años con una agenda que prácticamente se debatía entre grandes discusiones que probablemente muchas de ellas modifiquen a la humanidad en lugar de cuestiones netamente domésticas de los argentinos. Pero claro, como muchas veces los argentinos creemos que el centro del mundo está acá, entendemos que todas las discusiones tienen que pasar por ese lado y hasta forzamos esas situaciones, porque ha sido forzada la situación de decir el Papa no viene, es un desprecio a los argentinos del Papa por no venir a Argentina, porque vino a Chile, vino a Brasil y no vino acá, y se olvidó de su tierra, cuando él mandó muchas veces mensajes muy importantes para los argentinos, inclusive sin vueltas y sin rodeos. Explicó por qué no venía en determinados momentos cuando ha tenido varias entrevistas, porque ha sido un Papa también muy abierto, ha tenido entrevistas con periodistas de todo el mundo, se ha juntado con referentes de otras religiones, lo ha hecho siempre de manera muy abierta. Y si te pones a buscar un poco archivos, hay entrevistas de todo tipo del Papa Francisco con un montón de temas súper importantes. Pero volviendo a esa situación de los argentinos, todavía, o por lo menos el primer impacto en la calle era, che, bueno, y no vino al final a Argentina. Muchos que quedaron enojados con esa situación, cuando hay que entender que en realidad nos excede a todos nosotros, inclusive mentalmente a mí me excede cómo puede un hombre de 88 años como tenía el Papa, o 80 años, 85 años, transitar por una agenda tan cargada, tan pesada, y todo eso en sus espaldas. Pensar que el Papa no vino a Argentina, no vino a la Argentina por casi como una cuestión de desprecio, o por cuestiones, insisto, de política doméstica, y la verdad es que es pensar en lo playito. Así también la política argentina lo ha tironeado constantemente, con este juego que muchas veces se da en los medios también, de querer que el Papa se pronuncie, de querer que el Papa venga porque va a venir dentro de mi mandato, con esto de que todos iban a ver al Papa para sacarse la foto, y toda esa cuestión a la que yo creo que Francisco, Jorge Bergoglio, respondió muy bien, que tuvo una cintura política que pocos tienen, una gran altura política, porque no se dejó comer por esa grieta. Evitó un montón de situaciones que cuando uno lo ve con el diario del lunes, quizás son la explicación de por qué no vino a la Argentina. Por ejemplo, recibió a todos los presidentes, ni más ni menos. O sea, recibió a Cristina Fernández, recibió a Mauricio Macri, recibió a Alberto Fernández y recibió al presidente Milei. Cristina Fernández, cuando dejó de ser presidenta, le pidió varias audiencias y no se las dio Francisco, siendo que en su mandato sí ha tenido varios encuentros con el Papa. Recibió a muchas personas, recibió a muchísimas personas y creo que ha sorteado esa situación que muchas veces los argentinos queremos que se meta todo dentro de la licuadora y prenderla y ver si el Papa es comunista, es liberal, es peronista o no, de manera muy absurda, muy doméstica, digo yo, porque en realidad es algo que quizá le importa a un sector chiquito, no todo, de la Argentina, y creer que el hombre más importante del mundo, con la mayor responsabilidad, con una de las mayores responsabilidades del mundo, va a venir a ocuparse de estas cuestiones chiquitas, la verdad que nos pone en un lugar que no estamos, que es el centro del mundo y el centro del universo, y la verdad es que no estamos. Pero insisto, yo los comparo con Messi porque
tenemos ese afán de todo polemizarlo, ¿viste? De todo ponerlo de un lado o del otro, sin tomarnos un rato para analizar las cosas quizá con un grado mayor de profundidad y sobre todo cuando hablamos ni más ni menos que de un papador, creo yo que lo amerita. Pero volvemos a lo mismo, un Jorge, un papa muy político desde todo punto de vista, que también tuvo su rol en la Argentina. Muchos esperaban que Francisco sea Bergoglio, inclusive no en la primera etapa de Bergoglio, la etapa de Bergoglio como arzobispo, donde sí tuvo una visión mucho más crítica de las cuestiones políticas argentinas, porque obviamente era un arzobispo de la Iglesia Católica de Argentina, no era el Papa en ese momento. Y uno recuerda también cómo algunos hasta en algún momento osaron enfrentarse al Papa por cuestiones netamente domésticas y personales. Bueno, el kirchnerismo lo hizo. El kirchnerismo en esos primeros días de Francisco como Papa intentó pegarlo a la dictadura militar, intentó buscarle un montón de vueltas muy extrañas a la situación. Después todo un sector, ahí el Papa fue muy apoyado por el sector más antikirchnerista. Después cuando algunos referentes peronistas se decían amigos del Papa, se iban a sacar la foto y decían, no, porque el Papa es más peronista que otra cosa, un sector más antiperonista empezó a estar en contra del Papa. Todas esas cuestiones que tienen muy poco sentido a la hora, insisto, de analizar profundamente el legado que deja Francisco, que seguramente lo veremos no lo veremos nosotros, pero estará escrito en algún lado, en unos cuantos años no será un Papa más. Probablemente no sea un Papa más. No hay mucho más para hablar. Hay muchas entrevistas, hay mucho archivo. Hoy en el noticiero se pasaba un archivo de un fragmento de un documental que hizo la cadena Disney, que si no lo vieron yo les aconsejo que lo vean porque está buenísimo, donde el Papa se junta con distintos jóvenes a charlar de distintas cuestiones. Es un Papa muy humano, ha sido un Papa muy humano y eso se ve en ese documental, inclusive cuando llega, cómo se ríe con los chistes que hacen. Che, le dice, ustedes tienen 50 años, me dijeron que venían a hablar con jóvenes, y toda una situación que se genera, pero se abordan temas súper recontra profundos del Papa argentino. Bueno, esta foto es espectacular, pero cuando muchos criticaba al Papa por no haber venido a Argentina. Ese documental es muy interesante, es muy bueno, tiene un montón de fragmentos muy importantes. Es difícil encontrarlo porque es de una plataforma paga, entonces en YouTube no están todos los fragmentos. Nosotros encontramos uno que es una edición para TikTok, por eso lo van a ver en formato vertical, pero escúchenlo porque lo importante es lo que pasa, lo que dice, sobre todo cuando una persona le pregunta si él sabe qué son las personas no binarias y, bueno, cómo se planta la Iglesia ante determinadas situaciones. Murió el Papa Francisco y vamos a recordar este fragmento de una entrevista que para mí lo pinta de pies a cabeza a quién fue, y acá me pongo yo más en el lado argentino, el Papa argentino, ni más ni menos. A ver. ¿Lo que es una persona no binaria? Sí. Sí, me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida, y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la Iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la Iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande.
que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Y en general uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la Iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos deja de ser Iglesia, todos tienen cabida. Yo tengo una pregunta más o menos así. Yo que me considero feminista dentro de mi iglesia y participo, ¿no? ¿Usted cree, si yo no fuera feminista, sería mejor cristiana? Mira, feminista es un adjetivo. Y a mí lo que me interesa son los sustantivos, ¿cierto? Nosotros caímos en la cultura del adjetivo, que todo lo relativiza un adjetivo y estamos multiplicando los adjetivos. El bautismo no se da a un adjetivo, se da a un sustantivo, a una persona. Y yo creo en las personas. Hacerle una pregunta personal. ¿Usted tiene nómina? ¿Qué es nómina? El pago, o sea, pago. Normalmente en las empresas la nómina es el pago. ¿Pago de qué? Salario. Ah, no, a mí no me pagan nada. Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido. O sea, yo no tengo sueldo. Y a mí eso no me preocupa, porque sé también que me dan de comer gratis. ¿Qué va a hacer? O sea, usted lo tiene todo gratis. O sea, donde vivo sí. Y cuando tengo que hacer un gasto un poco más caro, trato de no cargar a la Santa Sede y de pedir a alguno que me ayude, ¿no? Pero en general el modo de vida es bastante honesto y de un empleado de medio nivel, quizá un poquito para abajo, pero cuando le pregunto, me doy cuenta de alguna asociación que necesita ayuda, sociales, por otro día, de Papúa Nueva Guinea, una escuela que hacía falta allí, y si no sé qué hacer, no sé si pedirle, vos pedí, le digo, que acá adentro roban todos, así que sé yo dónde se puede robar y te mando el dinero. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando veo que hay que ayudar a alguien, ahí sí voy y pido al encargado de las ayudas y... Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Gracias. Que se abrieron las puertas para que los fieles pudiesen ingresar, ¿no?, allí a la capilla para poder despedir los restos de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Como decíamos, tiene que ser algo bastante breve, ¿no?, su pasada por allí, ver los restos, brindar unas palabras, tal vez. Es muy personal cada uno, ¿no?, lo que vaya a hacer en el transcurso, en ese camino que realizan dentro. Como decíamos y reiteramos, no pueden dejar ningún tipo de ofrenda, como veníamos viendo, ¿no?, en las distintas capillas, en los distintos puntos, en las distintas iglesias también, donde se están realizando misas importantes en homenaje al Papa. Bueno, en este caso allí, no, en la Basílica no se puede dejar ninguna ofrenda. Hay un gran protocolo de seguridad para los que ingresan, por supuesto, que tienen que revisarlos básicamente con qué ingresan, con qué no.
tenemos que decir que en marzo volvió a bajar el consumo. La caída fue de 5,4% interanual. En marzo del 2024 también había habido una caída de 4%, con lo cual esto marca que todavía el consumo masivo no recupera. ¿Qué tenemos que decir igual? Desacelera lo que es la caída, porque en enero había sido de 10,6%, en febrero había llegado al 9,8% la baja y en marzo es de 5,4%. ¿no? Enero sería marzo. Exactamente, ese es marzo. Perfecto. Bueno, ¿y qué tenemos que decir también? Algo que no sucedía en el bimestre, el primer Esto es bimestre. importante, ¿no? Que se desacelere la caída. Es importante y te voy a dar 2 datos más. En primer lugar, tuvimos subas en algunos rubros, que esto no venía sucediendo. En el primer bimestre del año tuvimos caídas generalizadas. En el marzo tuvimos suba en lo que es alimentación, que incluye 50 alimentos esenciales, en lácteos, productos bien esenciales, y también suba en perecederos. 2 rubros clave, leves subas, pero ya van mostrando una recuperación interanual. ¿Y qué tenemos que decir también respecto a los canales? Importante también. En el rubro almacenes la caída fue de 3%, mientras que en los supermercados la caída llegó al 7%. 14 años se resolvió el tribunal para el ex legislador de la provincia de Misiones, Germán Quisca, y 12 años de prisión, en este caso para su hermano Sebastián, ¿sí? Ahí vemos cómo se los llevan, ¿sí? Directamente esposados, sí, para seguir presos, en este caso esposados. Ahora, exactamente, Alejandra, detenidos. Ya están todos los patrulleros afuera para hacer, sí. 14 años para Germán Quisca. Acá vuelvo, chicos, acá vuelvo. Sí, o sea, la mayor pena para Germán Quisca y no para Sebastián. Ya estaba con el otro botón. Y no para Sebastián, exactamente. Va a ser la movilización del 30 de abril, no del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores, como quería un sector. Va a ser una movilización que va de la 9 de julio a el monumento al trabajo que está ahí sobre la avenida Paseo Colón. Pero ahí mismo se vio esa fractura porque no estuvo presente ninguno de los del sector dialoguista en el anuncio este. Exacto. No estuvo presente ni Gerardo Martínez, no estuvo presente el de UPCN, Andrés Rodríguez. Hay un sector de la CGT que está resistiendo este endurecimiento que está en boca de Héctor Daer, ¿no es cierto? Y del sector de Barrio Nuevo, que están pugnando y empujando a la CGT a un endurecimiento contra el gobierno. Bueno, aparte del zapping de la semana, obviamente el tema, como decíamos al principio, casi que monopolizó la agenda, tiene que ver con el Papa, ¿no? Y una situación, la Iglesia ahora que se encamina a elegir un nuevo Papa. Exactamente, un cónclave, ¿no? Que según cómo está este protocolo, son 15 días después del fallecimiento, así que seguramente será en los primeros días del mes de mayo, donde a partir de ahí va a trazar el futuro de la institución, y habrá que ver después si se retoma o continúa el legado del Papa Francisco, un Papa que vivió y le ponía palabras a sus propios actos, una coherencia desde el punto de vista de la manera de vivir, ¿no? ¿Cuánta gente ha acercado el Papa a la Iglesia? Católicos y no católicos. O sea, ha acercado a los ateos a la Iglesia, ha acercado a los enojados con la Iglesia, a la Iglesia. Eso escuchaba hoy, el Papa, decía mucho el Papa, un periodista que estaba escuchando en la radio, decía el Papa de nosotros los ateos, porque se reconocía ateo. Qué error sería por parte de la Iglesia tomar un camino absolutamente contrario al que ha tomado Francisco, porque la ha hecho muy bien a la Iglesia como institución en términos generales. Exactamente. Esa postura del Papa Francisco, ¿no? Bueno, hoy formes o no formes parte de la Iglesia. Yo en mi caso particular no formo parte de la comunidad de la Iglesia, pero uno puede ver cómo ha acercado Francisco a mucha gente. Sí. Y después un mensaje que seguramente caló hondo dentro de los creyentes y seguramente también dentro de los que no creen o que no representa en este caso la Iglesia Católica. Hay una situación también que es importante. Fíjate cómo la despedida del Papa Francisco se da con todos los honores de un jefe de Estado. Es Por porque, eso claro, el día sábado va a ser un día clave donde evidentemente va a ser el último adiós en una iglesia en Roma. No va a ser el sepulcro en el Vaticano, precisamente por pedido del propio Papa Francisco,
va a participar y hay mucha expectativa. Seguramente va a viajar el presidente Javier Milei con alguna comitiva, por supuesto que... Se está definiendo todavía cuántos son. Sí, Le habían dicho al Vaticano 5 y ahora quiere... Eso también es muy argentino, ¿no? Todos quieren ir ahora. Todos quieren ir. Yo hoy estaba escuchando una discusión que se da de algunos diputados que también quieren... Yo me imagino que se van a pagar el pasaje los que quieran ir, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. Se viene la discusión y en realidad no se viene, ya está la discusión. A mi criterio, a mí me quedó sabor amargo un poco de cómo se dieron todas las últimas circunstancias vinculadas a la reforma de la Constitución en la provincia. De eso estoy hablando. ¿Por qué? Porque se votó medio de la noche a la mañana, rápidamente, sobre tablas, en sesiones extraordinarias, porque faltó debate, porque el gobierno de la provincia no bajó un lineamiento a las escuelas, entendiendo que lo que se votó el pasado 13 de abril no solamente era una PASO, sino que era las generales de los convencionales constituyentes, qué implica reformar la Constitución, y algunos conceptos muy profundos, muy importantes, que se contrastan con, en el caso del departamento de la capital, el 50,5% de asistencia, o sea, la más baja, por lo menos desde la vuelta a la democracia. Ese es en el departamento de la capital, 50,5%. Terriblemente bajo. En la ciudad de Santa Fe, perdón, 50,5%. En el departamento de la capital creo que estuvo cerca del 51%, porque Santo Tomé tuvo 51,2%, 50,5% de promedio en Santa Fe. Pero fíjense, ¿no? Elegimos el 13 de abril a quienes van a reformar nuestra Constitución, que probablemente rija la vida de todos nosotros por 40, 50, 60 años, como la actual vigente, y fue la elección menos convocante desde la vuelta a la democracia. Ahí creo que falló el gobierno de la provincia y que todavía está en una instancia donde se puede reparar parte de ese error. ¿Por qué? Porque todavía no hay fecha puesta, porque se puede generar un poco más de conciencia, más allá de los que no fueron a votar el 13 de abril, de lo que implica convocar a muchos más sectores, más allá de los que fueron electos y van a ser convencionales, que esté representada en la nueva Constitución distintos temas de agenda que son fundamentales e importantísimos, como el medio ambiente, entre otras cuestiones. Y bueno, ojalá que se dé. Vamos a ver, el gobierno de la provincia quiere apurar la cosa, que en julio y agosto esté sesionando la convención, un gran sector de la oposición, distintos partidos dicen, che, preferiblemente podemos esperar un poco más, que no es una idea de aplazarlo, sino de tener tiempo para discutir algunos temas de agenda importantes. Así que durante estos días vamos a ir hablando con varios convencionales a ver cuál es su visión de cada uno de estos temas. Vamos a charlar con Rubén Giustiniani, convencional constituyente de la provincia de Santa Fe, del sector de Activemos. Hola Rubén, un gusto saludarte. Facu, Juan, y te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan y Facu? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la comunicación. Un gusto estar con ustedes en el programa. No, gracias a vos por estos minutos. Te hicimos esperar un poco porque teníamos lo del Papa y hice una introducción un poco larga. Pero de esto... No, yo estuve en la asunción de Francisco como senador nacional en su momento, ahí en la Plaza San Pedro, en las puertas de la Basílica San Pedro, en Roma, que fue un hecho muy importante, porque a los argentinos nos pusieron en primera fila, porque bueno, era el hecho de elegir un papa argentino, ¿no? Y realmente conmocionó a todo el país y al mundo, que de un país tan lejano, tan chiquito, apareciera de golpe un papa como Francisco, que en todo deja un legado muy importante, como vos muy bien decías, respecto al tema ambiental, que fue esa encíclica tan importante de Laudato Si, que deja una cuestión social planteada, esa lucha por los pobres, por los migrantes, contra la discriminación, contra la xenofobia, que fue la otra encíclica Fratelli Tutti, o sea que es un hecho impactante, ¿no? El que ha pasado y como muy bien también vos decías, que excede a la comunidad católica cristiana, sino que en el mundo han mostrado su pesar de la pérdida irreparable de una personalidad que se jugó de tal manera por la paz, contra la guerra en Gaza, contra la guerra en Ucrania, por la paz y la convivencia en el mundo. Totalmente. Uno de los temas de tu agenda particular, en todos los roles que ocupaste, pero
he visto también que esta semana le están dando mucha manija, tiene que ver con, bueno, discutamos una constitución en la provincia de Santa Fe con parte de la agenda, por ejemplo, medioambiental, ecológica. Son de los pocos sectores que, por lo menos, quizás medio temprano, pero que se ve que lo están planteando seriamente, ¿no? Contanos un poco acerca de eso. Sí, participé el día lunes de un foro de lo que se llama el Pacto Ecosocial, que son toda una cantidad de personalidades y organizaciones ambientales que están dando el debate fundamental de los derechos de la naturaleza. Nada más ni nada menos que eso. Hoy, cuando pasamos por tantas crisis climáticas, cuando vemos que el humo nos tapó en su momento con los incendios en las islas, que se vio ahí en Santo Tomé, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, con una realidad donde de golpe aparecen tormentas con una agresividad que no veíamos en tanto tiempo, que cae muchísima agua en muy poquito tiempo, que produce inundaciones gravísimas, como hemos visto también hace muy poquito en Bahía Blanca. Y todo esto recurrentemente pasa, y muchas veces escuchamos esa frase, ¿no? El tiempo se volvió loco. Y no es que el tiempo se volvió loco, sino que locos se volvieron los funcionarios políticos que no atienden una cuestión fundamental como es entender el cambio climático y que esto es producto tantas veces de la mano del hombre. Pasa que es cortoplacista esa agenda, ¿no? Para la política. La política dice, estoy pensando en las próximas elecciones, que son en 2 años o en 4 años, y estas son cuestiones profundas, de fondo, que exceden a cualquier mandato, ¿no? Sí, eso es verdad, Juani, que eso muchas veces por eso queda relegado en la agenda. Nosotros vamos a poner como junto a otros temas fundamentales para el debate en la Constituyente de Santa Fe. Es una oportunidad fundamental después de 63 años que la Constitución tiene de vida. Es una Constitución muy viejita la que tenemos, de 1962, y que merece esto un debate, como también vos decías al principio. Evidentemente que hubo una estrategia del gobierno provincial para que de eso no se hable, porque no publicitó debidamente como correspondía lo que se ponía en juego en las elecciones pasadas. Pero por eso nosotros estamos planteando de que no se puede apurar los tiempos ahora, porque también va a pasar lo mismo, va a quedar esa sensación de que lo único que le interesa al gobierno provincial es la cláusula de la reelección del actual gobernador. Y me parece que eso sería muy negativo. Sería una disputa pura de poder, un tironeo de poder, y es dejar al margen y como cuestión secundaria los temas fundamentales como el que estamos hablando, como es la educación, como es la salud, como es una vivienda digna, una jubilación digna, un trabajo decente. Esos son los temas fundamentales que hay que abordar en la Constituyente, junto a otros temas fundamentales que hacen a la parte orgánica de la Constitución, que son los órganos de gobierno. Vos sabés, Juani, por ejemplo, que mantiene sin poder modificar, porque la ley de reforma, que es un traje a medida al actual gobierno que votó la legislatura provincial, no modifica algunos artículos que son fundamentales, lo dejan pétreos, como es la cuestión del control del dinero de los santafesinos y santafesinas. O sea, no hay un planteo de poder introducir un órgano de control externo o parlamentario como una auditoría general. O sea, el tema Tribunal de Cuentas, todo eso quedaría, no está habilitado para la discusión. Exactamente. Por eso, junto a temas fundamentales que hay que abordar, como el Consejo de la Magistratura para la designación y remoción de los jueces, como temas de participación popular que hagan a la cuestión de referéndum, de plebiscito, de revocatoria de mandatos. Creo que todo esto debería tener un tiempo para que la ciudadanía se exprese. Yo creo que debiera ser una constitución que se debata no solo en la política, sino en la sociedad, y para eso necesitamos el tiempo que no tuvo
el proceso electoral. Por eso estamos planteando que la ley habilita al gobernador a que la posibilidad de la convocatoria a la convención constituyente se pudiera hacer perfectamente en enero, febrero, marzo del año que viene, que posibilite, porque acá tenemos un turno electoral ahora, tenemos un turno electoral de elección de concejales y presidentes comunales en junio, y después tenemos las elecciones nacionales de diputados nacionales en la provincia de Santa Fe, como en el país, el tercer domingo de octubre, con lo cual no nos parece adecuado este apuro, porque deja esa percepción de que lo único que le interesa al gobierno provincial es aprobar la cláusula reeleccionista del gobernador. Rubén, empezamos la charla un poquito analizando la baja participación por parte de la ciudadanía. Recién decíamos una de las menores desde la vuelta a la democracia. ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Por qué crees que no se llegó ni siquiera al 60% de participación en una elección tan trascendental para el futuro de los santafesinos? Bueno, hay una causa general que viene ocurriendo en los últimos años. Esto no es novedad, la crisis de la política, la distancia, esa brecha entre la sociedad y la política. Esto no es nuevo, nosotros lo venimos planteando, y vos me habrás escuchado tantas veces, Juani, plantear la crisis de credibilidad, de legitimidad de la sociedad hacia la dirigencia política. Y esto es porque en más de 40 años de democracia la política no supo, no quiso, no pudo mejorar las condiciones de vida de la gente. Y esto expresa esa crisis en Argentina, y también la expresa como crisis de la democracia en el mundo. Esto es un fenómeno donde hay que abrir puertas y ventanas de los partidos políticos y de la política para la participación de la sociedad, para achicar esa brecha existente. Y se produce después en los procesos electorales. Por eso todas las cuestiones distópicas que vemos en algunas películas, o como el libro de Saramago, Ensayo para la lucidez, donde hay un día que la gente no se presenta a la votación. Y esta situación de esta crisis de participación, que vemos que es descendente en los últimos años, cada elección participa un poco menos de gente, se vio agravado por un proceso donde no hubo una publicidad por parte del Estado provincial, del gobierno provincial, de poner en consideración de la sociedad de lo que se votaba en estas elecciones. Se apuró un calendario electoral y hubo muy poca posibilidad de dar ese debate con la sociedad. Y por eso creo que el resultado final fue que tuvimos la menor participación de la historia presente en las últimas elecciones en la provincia de Santa Fe. Esto es un síntoma, ¿no? Sí, claro, un síntoma de desafección de la gente con algo tan fundamental como es la voluntad popular, porque si hay algún derecho fundamental que tenemos, es el de expresar nuestro voto periódicamente acerca de elegir a quien nos represente. Renunciar a ese derecho es una situación muy grave, que no le podemos echar la culpa a quienes renuncian a ese derecho, sino que tenemos que analizar las causas y trabajar todos los días para que eso no se produzca, porque los que son elegidos con muy baja representación popular, y creo que esa estrategia que creo que tuvo el gobierno de que pase lo más desapercibido posible el proceso electoral, le va en contra también, le juega en contra, porque los convencionales electos, quien tienen mayoría, dice, bueno, sacamos el 30 y pico %, pero en realidad cuando uno mira, la realidad fue el 17%, y toma el padrón en su totalidad. Ahora, Rubén, recién mientras estamos conversando, repasando algunas fotos del gobernador Maximiliano Puyaro, que tiene distintas reuniones con parte de personalidades de la oposición. ¿Pensás que va a haber un debate, digamos, que sume? ¿O por las representaciones y por cómo se dividen las posiciones entre los 69 reformadores, evidentemente va a quedar poco para las modificaciones centrales? La ley de reforma de la Constitución
acotó muchísimo el debate, porque de 142 artículos solamente pueden modificarse 42. De todas maneras, vamos a ir a dar la pelea en un sentido positivo de que amplíe los derechos que ya existían en la Constitución de 1962. Como ustedes decían al principio, el derecho a un ambiente sano, el tema del cambio climático, los derechos de la naturaleza, el derecho al agua que lo pusimos como artículo primero, fue una iniciativa que impulsamos con Agustina Donel, la legislatura provincial, y logramos que la ley de aguas tenga como artículo primero el derecho humano al agua. Y esto es fundamental, que tenga rango constitucional, el tema del agua. Y junto a otros derechos fundamentales, que como decía antes, hacen a la educación, a la salud, al trabajo, a una jubilación digna, a la vivienda. Así que en ese sentido creo que podemos encontrar acuerdos transversales, buscar un consenso mayoritario para que tengamos una constitución mejor que la que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe, que como decía antes, ya está muy viejita, porque eran temas que en 1962 se discutían de otra manera o directamente no se planteaba, como estamos hablando del medio ambiente. Rubén, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Seguiremos charlando en estos días. Gracias a ustedes. Un gran saludo. Estábamos charlando con Rubén Giustiniani, convencional constituyente de la provincia, en el sector de Activemos. Bueno, vamos a ver cómo se da esta situación, ¿no? El gobierno de la provincia sigue insistiendo en que tiene que ser ahora. Sí. Tiene que ser ahora. Y lo escuchaba... Ahora julio-agosto. Claro, otros dicen, che, pero hay cronograma electoral, hay un calendario electoral que si bien va a ser nacional y en agosto todavía no es octubre, se va a mezclar todo con la campaña, es preferible esperar. La ley que votó la legislatura dice que hay tiempo hasta el 13 de abril del año que viene, o sea que tranquilamente se puede hacer el año que viene, pero acá hay una estrategia del Ejecutivo. Giustiniani dice algo que es cierto, el Ejecutivo no saca 35% de los votos, saca 17%. Unidos para Cambiar Santa Fe, porque tenemos que contar la mitad que no fue a votar. Obvio, ese porcentaje después achica a todos los otros también, porque si el que ganó con 17, implica que los otros que sacaron 20, sacaron 9, no 20. Independientemente de eso, Unidos no alcanza la mayoría de 35 propia, ya la tiene cerrada tienen por lo menos 36, 38 los tiene seguros. Ese es el número que yo voy contando. Claro, con la mayoría de 35 ya está, ya sentás posición claro, la dentro mayoría de 35 ya está, pero va por esas otras fuerzas. Ahora, ¿qué pasa? Dicen desde el gobierno, dicen, ojo, porque si nosotros dilatamos la cuestión, le damos lugar al panorama electoral nacional, se cuela en la discusión o ver qué pasa, por ejemplo, con la Libertad Avanza en las elecciones nacionales, todas esas alianzas que hoy las tenemos cercanas se nos pueden ir alejando, y ese número que hoy tenemos de 37, 38, que insisto, Unidos tiene 33, pero hay muchas fuerzas que ya cerraron, ya se dieron la mano. Bueno, el perotismo, por ejemplo. ¿no? El perotismo cerró una alianza con Unidos que se cristalizó en la Corte Suprema de Justicia de la provincia con Beder. Los senadores que ganaron del perotismo, Calvo, por ejemplo, a mí no me cae ninguna duda que van a jugar con Unidos y le van a aportar ese número que le falta a la mayoría. Ahora bien, si el número es finito, si está ahí más o menos, porque son alianzas como toda la política, temporales, mientras más lejos se ponga esa fecha, más difícil va a ser sostenerlas en el tiempo. Yo estimo que esa es la estrategia más política que tiene el Ejecutivo. Ahora, de lo de la oposición, también especularán con eso seguramente, pero especularán con la cuestión de decir, che, vamos a reformar la Constitución. Tengamos un plazo más largo para no hacerlo a los cachetazos como lo planteó el Ejecutivo desde el día 1, lamentablemente, digo, porque me quedó ese sabor amargo de pasar por un hecho histórico, como modificar la Constitución de la provincia de Santa Fe, pero que salió casi de la noche a la mañana, en extraordinaria, prácticamente sin debate. Vamos a seguir hablando del tema porque vamos a seguir hablando para varios capítulos en dale, la situación. Y seguimos hablando con convencionales, Facu, porque lo tenemos conectado a Nicolás Mayoraz, que encabezó la lista de convencionales y fue un poco el protagonista del debut del sello, La Libertad Avanza, en el cronograma electoral de todo el país y en este caso en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Un gusto saludarlo. Facundo Gonzalo y Juan Citroni, los saludamos.
¿Cómo les va, Facundo, Juan? Un gusto saludarlos. Pero muy bien. Gracias por estos minutos. Sabemos que está media ajetreada la agenda del Congreso de la Nación también. Así que bueno, gracias por estos minutos para charlar con nosotros. ¿Qué balance hace un poco de lo que fue la elección en Santa Fe, de finalmente lo que fue el debut de La Libertad Avanza como sello electoral, en una elección que no tuvo pasos generales, que en este caso las convencionales constituyentes fueron una sola, y cómo se empieza a dar la discusión de cuándo vamos a asistir a la convención constituyente en la provincia? Para nosotros fue un muy buen debut, estamos muy conformes con el resultado, tanto a nivel general como en departamentos como Rosario, donde se ganó el departamento y el convencional departamental, lo mismo en el departamento de Belgrano. Para hacer el debut es un muy buen resultado, quedamos a un punto nada más del segundo, nos posiciona muy bien como fuerza opositora a este gobierno y como venías diciendo vos recién, te escuchaba, para enfrentar el autoritarismo del gobernador Puyaro, que pretende llevar esto casi a las trompadas, digamos, ¿no? A las patadas, básicamente, porque está muy lejos de querer hacer una convención acordando con todos los sectores. El primer punto, que es el que tiene que acordar, que es la fecha de realización, hizo un acting, un teatro de que va a escuchar a todos, pero él ya tenía la decisión tomada. Y mi preocupación es que creo que ya tiene la Constitución escrita y el acting va a continuar durante todo el desarrollo de la Convención Constituyente. No lo veo a él en ninguna actitud de consensuar absolutamente nada. Entonces lo que vamos a ver es la Constitución de Puyaro, no la Constitución de los santafesinos, porque así trató a este proceso, lamentablemente para mí, como hombre del derecho y como amante del derecho constitucional, nunca imaginé que un tema tan importante y tan trascendente como es una reforma constitucional que te puede cambiar la vida para bien o mal a los santafesinos haya sido tratada como la trató Puyaro, destratada directamente, ya en el momento de sancionar una ley en forma expresa en 3 días, imponiendo la mayoría que tenían en ambas cámaras, y ahora llevando esta discusión donde no escucha absolutamente a ninguno de los sectores, que mayoritariamente le estamos diciendo que no podemos hacerla ahora, no por un cálculo electoralista, sino por el hecho de que los santafesinos ni supieron realmente de qué estábamos hablando cuando tuvimos que ir a elecciones el domingo pasado, ¿no? Entonces, al plantear esto, es decir, la discusión que no se dio de cara a la sociedad, de escuchar a los gremios, de escuchar a los colegios profesionales, al colegio de abogados, al colegio de magistrados, de escuchar a las universidades, tomémonos el tiempo necesario para hacerlo ahora, de escuchar, y eso, digamos, no se puede hacer en medio de una disputa electoral, justamente hay que sacarlo de la discusión electoralista que tenemos ahora en junio, las generales, y hagámoslo después de las elecciones nacionales en octubre, para que la gente pueda realmente ponerse a debatir realmente qué constitución quiere. Ahora hay un punto de encuentro muy claro entre prácticamente todos los sectores que no forman parte de Unidos. El peronismo que fue por adentro del peronismo con Monteverde, el peronismo que fue por afuera del peronismo con Activemos, la parte más, si querés, progresista, recién charlábamos con Rubén Giustiniani, el sector de Amalia Granata y de Somos Vida, todos coinciden en este diagnóstico que usted hace, diciendo, che, no es el momento, esperemos, tratémoslo con mayor profundidad, de una manera más ordenada, de cara a la sociedad, etc. Como usted al principio decía, yo estoy convencido que Puyaro ya tiene redactada la Constitución, lamentablemente, y vamos a ver la Constitución de Puyaro y no la Constitución de la Convención. Ahora, todavía no ocurrió el proceso. ¿Cómo encara usted personalmente un proceso en el cual de entrada está diciendo, las cartas, ya sé cómo va a salir el partido antes de salir a la cancha? Sí, a ver, los sentimientos son encontrados. Para mí me genera mucha expectativa poder cambiar esta Constitución y hacer la mejor Constitución para los santafesinos. Pero todo lo que yo fui diciendo se fue cumpliendo. Desde el momento en que Puyaro hizo el acto de que tenía su candidato tapado y demás, yo dije el primer día, el candidato es él. Es decir, es toda una mentira esto y se confirmó. El modo tramposo con el cual armó el formato electoral, que también es inconstitucional y que eso lo vamos a seguir peleando en la justicia, nos demostró, digamos, cuál hubiera sido el resultado si hubiera sido por lista única. Él no tenía la mayoría. Entonces, esta discusión, él tiene una mayoría ficticia armada a partir de ese desdoblamiento. Y lo que digo ahora, él tiene la mayoría porque tiene los votos de la locomotora Olivera, son 3 votos que son de él, porque él le pagó la campaña a ella. La respeto a la locomotora, pero estas cosas hay que decirlas.
no es que acaba de haber un diálogo, un intercambio de ideas. No va a haber ningún intercambio de ideas. Pero, Él va a ir y se va a sentar con ese número, ¿no? ¿Puyaro le pagó la campaña a la locomotora No Olivera? tengo ninguna duda. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. No tengo ninguna duda de eso. Pero que habrá La campaña de la locomotora Olivera fue impulsada bancada por Puyaro. Ajá. Pero la locomotora... Pero repito, no le resto ningún mérito en lo que hizo la locomotora de Olivera, que es una mujer reconocida en Santa Fe y querida por la gente. Entonces, nada para reprocharle a ella, sino para decir más bien cómo se está jugando este juego. Porque si no, parece que todos, digamos, Puyaro plantea, fijamos demencia, y como si nada hubiera pasado, discutamos qué constitución queremos. El primero que tenía que mostrar un gesto de querer discutir algo o de querer consensuar algo era él, y no lo ha hecho. Ya ha fijado la fecha y ya la ha puesto sobre la mesa cuál va a ser. De la misma manera nos va a tratar a todos y va a tratar la reforma constitucional. Él va a hacer la constitución que él quiere hacer y no otra. Entonces, obviamente que nosotros vamos a ir a esta convención y lo que vamos a hacer en realidad es transmitirle a la gente lo que está pasando en las redes sociales o a través de los medios que quieran interiorizarse de esta situación, mostrarle a la gente la realidad de lo que pasa en la Convención Constituyente. No era lo que queríamos, no era lo que esperábamos, o de alguna manera lo esperábamos, pero no de este modo tan grosero, porque realmente se comporta de un modo grosero el gobernador, y como usted dijo, tiene el 17% de los votos, y el 17% te puede dar legalidad, pero no te da legitimidad para plantarte del modo en el que él se está plantando, cuando tuviste un 45% de electores que votaron positivamente, es decir, el 55% de la población no fue a votar, directamente votó en blanco. Entonces, eso le quita legitimidad a todo este proceso. Y este mecanismo que está implementando, el de hacer la reforma a las apuradas, muestra que no le importa la Constitución, que no le importa debatir absolutamente nada, y que lo que quiere él es plasmar su reelección y los puntos que él va a poner adentro de la Constitución y absolutamente nada más. Ahora, Mayoraz, ¿coinciden algunos de los puntos? Son varios los puntos que plantea la reforma de la Constitución. ¿Qué Constitución prevé, trabaja, piensa la Libertad Avanza Santa Fe para modificar la Constitución en el caso de que haya un debate extendido? Mire, lo que nosotros planteamos es que hay que darle discusión a la bicameralidad, hay que darle lugar. Puyaro se cerró porque su socio Mislik es el principal exponente de la casta política santafesina, el principal exponente, con lo cual tiene muy poca credibilidad y autoridad moral para decir que quieren terminar con los privilegios del poder. No nos olvidemos que Mislik, como senador, votó para defender los privilegios de los senadores cuando estaban siendo investigados por la justicia, lo hizo, levantó la mano, entonces tiene muy poca autoridad moral para venir a plantear algo cuando él es parte del problema y no de la solución, porque en esta convención constituyente en buena medida está formada por gente que son parte del problema y no de la solución para los santafesinos. Por eso ese debate nosotros lo vamos a dar igual, a ese planteo de discutir la bicameralidad. En segundo lugar, Puyaro tampoco tiene autoridad moral para hablar de achicar el Estado o de poner disciplina fiscal, cuando él es el que más impuestos ha aumentado entre todos los gobernadores electos en 2023. Entonces mal puede hacer un planteo constitucional de decir vamos a ponerle un coto a esto. Por eso también nosotros lo vamos a plantear. Y en tercer lugar, la seguridad para nosotros es un tema clave, la vamos a plantear igual, pero sabemos cuál es la postura garantista que tienen todos los que están al lado de Puyaro, el socialismo. No nos olvidemos que el socialismo ha sido gobierno durante 12 años y Puyaro fue parte de eso. Y Puyaro no le trajo seguridad a los santafesinos, para nada, en absoluto. Y no creo que la lleven a la Constitución santafesina porque no lo están planteando ni siquiera en la ley que aprobaron ellos mismos. En consecuencia, para nosotros van a ser temas que le vamos a dar discusión claramente y obviamente en la medida de nuestras posibilidades por los representantes que vamos a tener. Diputado, la última, muy cortita. ¿Qué piensa Milei de la reforma constitucional en Santa Fe? ¿Le importa, no le importa? ¿Está al tanto? Dice, es una cuestión que se arregla en la provincia. Digamos, yo, el Estado Nacional, no me puedo meter en las cuestiones provinciales. ¿Lo discuten internamente en la Libertad Avanza o no es un tema, no ha sido un tema de agenda un poco lo que pasa en Santa Fe? Mire, a ver, el presidente obviamente está al tanto, pero igualmente respeta las autonomías provinciales y
y que la discusión es una discusión netamente provincial, y en ese sentido nosotros hemos tenido la libertad de plantear el esquema que mejor entendimos era posible plantear. Obviamente estamos llevando adelante las ideas de Javier Milei y son las que queremos plasmar en la Constitución santafesina, así que tenemos todo su apoyo y respaldo. Pero, digamos, en la campaña él entendió que no había que involucrarse por no ser un tema que le corresponde a un presidente de la nación. Pero sí recibimos el apoyo de él, el apoyo de Karina Milei, que es la presidenta del partido a nivel nacional, de figuras públicas, de funcionarios como fue Patricia Bullrich, que vino en 2 oportunidades, y el resto del gabinete que también nos expresó su apoyo, ¿no? Diputado, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Estábamos charlando con el diputado nacional Nicolás Mayoraz, va a ser convencional constituyente. Creo que hasta ahora, junto con el sector de Granata, son los que tienen una postura de oposición más radical, más fuerte, ¿no? Arrancó la nota diciendo ya tiene armada la Constitución, como estar por entrar a la cancha, dice mirá que el árbitro te va a cobrar 4 penales en contra. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve también esa situación, de lo que evalúa Mayoraz un poco lo que ha sido el temperamento puyaro en sus primeros casi 2 años de gobierno, ¿no? Hay que ver después qué termina sucediendo, y ya los números están sobre la mesa, con la composición de los 69 reformadores, de los cuales cada uno vale un voto. Eso es el escenario. Y en el medio de ese escenario, bueno, esta decisión también que me pareció importante, Juan, porque habitualmente La Libertad Avanza se identifica con las decisiones que toma el presidente Javier Milei, y muy pocas personas. Sin embargo, dijo, bueno, yo decido no participar en esto, es una agenda que tiene Santa Fe, no la nación. Que técnicamente tiene razón. Sí. A ver, lo raro es que no se metan en una cuestión de política donde hay elecciones de por medio, porque ahí todos te la quieren jugar al partido. Que tiene una relación... Y más cuando está debutando el sello, pero técnicamente, o sea, decir, ¿por qué el presidente, que ni siquiera vino a Santa Fe, pues, pero tampoco tiene no conoce Santa Fe, no tiene ni idea de qué pasa en Santa Fe? Una distancia con el gobernador de la provincia de Santa Fe, no tiene una mala relación, tampoco. No la tiene. Pero sí técnicamente es cierto, es decir, ¿por qué Milei va a discutir, o sea, Milei, el presidente de la nación, una constitución provincial, digamos, que entiendo que es un ámbito de la política santafesina? Con cuestiones a favor y en contra, digamos. A favor, que me parece sano, digamos, que el tipo lo diga, no me voy a meter, vayan ustedes a elecciones, obviamente, inclusive cuando está debutando el partido como sello. Exacto, porque cada vez que escuchás a los que participaron, te dicen, bueno, para nosotros... Y ese fue un pedido de Puyaro. Utilizan esa frase, fue todo ganancia porque en realidad no teníamos, era la primera vez, la primera experiencia. Obviamente. Y fue un pedido de Puyaro también. No juegues acá. No juegues acá, déjame la cuestión a mí, que bueno, que le salió bastante bien en términos de números, por lo menos de lo que va a ser la convención constituyente. Bueno, hacemos una tanda, nos metemos en los números después. Dale. Corte muy cortito y ya seguimos, dale. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Festival Tribus, 15 años. Día 2, 3 de mayo. En la Estación Belgrano. Conociendo Rusia. El Plan de la Mariposa. Indios. Eruca Sativa. Lisandro Aristimuño. Manu Martínez. Y mucho más. Festival Tribus, 15 años. 3 de mayo. En la Estación Belgrano. Anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 152.000 pesos. Individual, 47.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com.
Leofilm, venta al por mayor y menor de artículos de limpieza profesional, envases y empaques. Leofilm, siempre el mejor precio y atención con entrega a domicilio. Leofilm, limpieza y descartables, siempre calidad, siempre precio y variedad. Leofilm. Conocenos en www.leofilm.ar. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. Los domingos Barrio Abierto crece. Crece en sus espacios verdes, sus accesos asfaltados, sus bicisendas y su infraestructura para conectarte. Elegí tu lote en esta urbanización planificada y única en la zona con financiación hasta en 15 años. La vida que buscas está en Sauce Viejo. Los domingos Barrio Abierto, un desarrollo urbano de Pilaí. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si vas en moto, usa casco. Usá casco. Usá casco. Usá casco. Usá casco. Informate sobre el equipamiento y la documentación obligatoria para circular en moto en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Cuántos colores que veo ahí, rojo, amarillos, verdes, de todo un poco, Facu, para esta semana. Exactamente, una semana de semáforo. Bueno, armamos el semáforo con la marcha de la economía, a ver qué sectores o qué rubros de la economía real, porque estuvimos charlando muchísimo de cotizaciones, de las acciones, de los bonos, del dólar, mucho de lo financiero, pero... Y cada uno de los rubros y la economía real, ¿qué está pasando en la Argentina con datos oficiales? Se conocieron los datos del mes de febrero, del segundo mes de este 2025, que tuvo un aumento del 5,7% en materia de actividad económica, un poquito menos de lo que fue el arranque, porque en enero había dado un crecimiento interanual, siempre comparándolo el mismo mes contra el 2024, que además hay que ser sinceros, el arranque del año pasado fue un momento de recesión muy fuerte, donde la economía no tenía el mejor de los desempeños. Sin embargo, ahora está teniendo un comienzo muy diferente, mucho mayor y mejor, principalmente por marcado con cierta estabilidad de algunas variables, entre ellas el tema de los precios, a pesar de un rebote en esta parte del año, pero mucho más controlado que en épocas anteriores. Bueno, 5,7% de la economía en febrero. Ahora, en este número, en este indicador, este casi crecimiento del 6%, hay ganadores, hay todavía perdedores y hay algunos que están tratando de hacer lo posible para sostener un buen ritmo, siempre comparándolo con un periodo recesivo. Fíjate esto, por 10º mes consecutivo fue positivo el dato cuando se lo compara contra el mes anterior, con lo cual, de alguna manera, en el mes de febrero, casi un punto por arriba de la producción que tuvo desempeño en la economía argentina comparado con enero. Así que febrero fue mejor que enero y eso viene sucediendo mostrando una dinámica de recuperación. Siempre se habla de recuperación, no de crecimiento. ¿Por qué? Porque la economía viene de 2 periodos consecutivos, 2023 y 2024, donde cayó. En el 24 en un ratito vamos a ver cómo se desempeñó y qué letra dejó el gráfico cada vez que ves un gráfico entre distintos sectores. Y en la primer bimestre, 6,2%. Estos son los datos oficiales. Ahora, si nos vamos al semáforo, ¿cuáles son los sectores que todavía no están dando buen desempeño? Bueno, servicios comunitarios, servicios sociales, ahí aparece con una caída de más del 2,5% el nivel de actividad en el mes de febrero. Restaurantes y hoteles, llamativo porque justo es también en un mes clave para la estacionalidad de ese rubro de restaurantes y hoteles que no está teniendo un buen 2025, por lo menos en el arranque del año. Habla a las claras, evidentemente, que el bolsillo tiene poco margen para dirigirse hacia ese sector. Y después la administración pública. Bueno, claro, el hecho de un Estado que hoy está mucho más encorsetado, con menor nivel de recursos, evidentemente lo que
devuelve la administración pública es menor en este 2025 con un ajuste comparado contra el 2024. Los que están en amarillo es llamativo, porque son 3 sectores, al menos 2, que son motores importantes. Claro. Uno es el agro. 2% sube el agro en este 2025 comparado con cifras por arriba de los 2 dígitos, claro, con un muy buen arranque del año pasado en el 2024. ¿Por qué? Principalmente porque venía con el hándicap de un tipo de cambio mucho más competitivo. Hay que tener en cuenta que cuando partís el comienzo del 2024 tenías un tipo de cambio mucho más competitivo. Veníamos de una fuerte devaluación el mes de diciembre del 2023, una de las primeras medidas que toma Javier Milei. Con el tiempo ese dólar se empezó a mover a velocidad crucero con el crawl entre el 2 y el 1%, y a partir de ahora, obviamente, eso terminó atrasando en un nivel de inflación. Claro, que eso es hasta febrero. Claro, ¿no? febrero, Esto es exactamente. febrero. Comparando el agro, que creció solamente 2% comparado contra el mes de febrero del año 2024, por eso está en amarillo, crecía con 2 dígitos y era el que tenía el rubro con mejor desempeño de la economía. Era uno de los únicos que no caía. El agro ahora no cae, pero ojo porque moderó muchísimo esa recuperación, más allá de que hay una apuesta importante, sobre todo a partir de ahora, mientras se espera la liquidación de divisas de lo que generó el agro, ¿no? Porque el agro no solamente produce, sino también exporta muchísimo, sobre todo el sector exportador a partir de ahí, y te genera muchas divisas por el circuito comercial. El sector de energía también, con un moderado suba del 1% en el mes de febrero, el sector de energía, y enseñanzas 0,5%. Y los que están en verde están más relacionados, Juani, ahí al bolsillo. Fíjate, finanzas, intermediación financiera. Bueno, lo que termina sucediendo con la capacidad de crédito que tienen hoy los bancos, con la situación de competencia en materia de préstamos y el crecimiento que ha tenido el crédito en la Argentina, casi 30% subió con respecto a febrero. Siempre hay que tener en cuenta el mes que comparamos. Claro. En principio del año pasado, te digo, los más osados animaban a tomar un crédito, a ver qué pasa con la tasa de interés. Había mucha incertidumbre sobre cómo se iba a desenvolver la economía argentina. Eso, con esa situación mucho más despejado, bueno, el arranque del 2025 evidentemente fue mejor. 30% de la intermediación financiera. También habla a las claras de que el comercio está teniendo un mejor desempeño, por lo menos en el arranque del año. Así todo, el consumo todavía no despega. 16 meses consecutivos el consumo mayorista, sobre todo en ventas de supermercados, que se conoció esta tarde, una caída del 1% en el mes de marzo. Todavía no recupera ese sector que es clave. Ahí también no solamente hay una tendencia, sino también cambios de hábito. En niveles de inflación elevada, la estrategia de la gran mayoría de los hogares era cubrirse, sacarse los pesos de encima y estoquearse con productos. Por eso hubo un tirón de demanda muy fuerte en los primeros meses del 2024 y ya venía de arrastre en los últimos del 2023, que era la estrategia que tenía el bolsillo argentino para tratar de sacarle ventaja a los pesos. Consumir y sobreestoqueaba bienes del supermercado. Como eso no está sucediendo, principalmente porque tal vez hay una estabilidad mucho más marcada y también hay un incremento de los costos fijos de otros rubros que evidentemente hay que atender con el mismo presupuesto. Por eso el comercio todavía en el consumo minorista masivo no repunta, pero en otras áreas del comercio sí. Por eso es uno de los luces verdes con buenos indicadores, siempre comparando contra el arranque que tuviste en el 2024. Y el otro es la industria, ahí hay una apuesta importante. ¿Por qué? Porque si la industria, junto con la construcción, que no está en el semáforo, pero porque está ahí en el medio, está entre amarillo y verde porque subió 4%, sin embargo, por ejemplo, en verde tenés el finanzas creció 30%, el comercio 7,4%, la actividad del comercio, y la industria 5%. Son buenos números que hacía mucho que no tenían, por lo menos esos sectores, en el marco de este semáforo de la actividad económica. Y si vemos la foto rápido, fíjate qué termina sucediendo con este indicador. Esta es la evolución de la actividad económica total y por sectores. Acá tenés el PBI, que es esta línea negra que vas viendo. Los datos arrancan desde el mes de marzo del 2023, con lo cual tenés prácticamente 2 años consecutivos, 2023, 2024 y marzo de este año. Bueno, fíjate qué termina sucediendo con el PBI, que tuvo durante el 2023 oscilaciones, sin embargo con una caída también fuerte hasta prácticamente mayo. A partir de mayo del año pasado empezó a subir y hoy está casi en línea con el mismo... arrancó, por lo menos ¿Cómo ahí, arrancó? Claro, arrancamos con base 100 para el PBI, que es la línea negra. Ahora, fíjate que tuvo una caída enorme, que es el PBI agropecuario. El impacto de la sequía en el 2024, en el 2023, en el 2023, ahí se derrumba el nivel de actividad del agro, empieza a recuperar rápidamente en B,
acá tenemos una recuperación fuerte hasta agosto, y fíjate cómo empieza a recuperar terreno y era uno de los sectores que mejor dinamismo venía teniendo. Es hoy el que tiene, desde hace 2 años atrás, el sector que mejor desempeño tuvo en la economía real, el PBI de la industria. Obviamente en el medio tenés el PBI de la construcción, ese es el que todavía sigue con caídas y números rojos, casi 25% menos de lo que producía la construcción hace 2 años atrás. Hay uno que tiene un golpazo muy fuerte en marzo que hizo piso acá y empezó a recuperar, pero ni por asomo alcanza los niveles de hace 2 años. Y después tenés, por ejemplo, el de minas y canteras, que también es uno de los que está positivo, muy similar al agro, pero sin la caída porque no tuviste el efecto sequía, o sea, no le impactó. Entonces, impacto, claro. Tuvo mejor desempeño. Y por último, la industria, que sí tuvo una caída fuerte, sobre todo en los primeros meses del 2024, sobre el cierre del 2023, producto de la recesión marcada, y después empezó a recuperar, pero todavía continúa casi 10 puntos por debajo de hace 2 años atrás. Veo el PBI de la construcción y se lleva la peor parte de todo. Es uno de los rubros más castigados. Fue el más castigado principalmente porque es... de ahí depende no solamente del sector privado, que es capital intensivo, con inversiones que necesitan mucha estabilidad en momentos donde no la hubo en la Argentina, sobre todo en materia de precios también, y después la falta de obra pública, ¿no? Acá está muy golpeado. Claro. Este piso que hizo acá fue el hecho de cortar de lleno obra pública. Se detuvo la obra pública en la parte del año, fíjate, de noviembre del 23, aquí es la transición, digamos, hasta abril, y de ahí se derrumba la construcción. Me pareció muy explicativo esto para entender algunos sectores con recuperación en B, pero todavía cuando vos empezás a ampliar el mapa, fíjate esto, muy pocos sectores, salvo la economía en su conjunto, el agro, que despegó, y el sector de minerías, faltaría acá el hecho de sumar el sector energético, que hay una apuesta muy fuerte, pero también tuvo un cimbronazo importante, sobre todo durante el 2023. Bueno, obviamente todavía la economía no alcanza a caminar con tener buenos desempeños. Era para principalmente comparar estos números del semáforo de la actividad económica. Gracias, Facu. La última tanda, la vuelta en qué andan, nos preguntamos, te lo va a contar Damián Turn. Dale. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. El Super Bingo Tauro llega a Casino Santa Fe y los astros te sonríen porque el 29 de abril reparte más de 1.500.000 pesos en premios y regalos sorpresa. El Zodíaco predice diversión y tu destino es Casino Santa Fe. Solo para mayores de 18 años, es un mensaje de Lotería de Santa Fe. Liso, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con 2 dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros. En Kilhelman Neumáticos podés comprar tus neumáticos FATE con la mejor financiación del mercado. Contamos con 6 cuotas y 15% off y 3 cuotas y 20% off con todas las tarjetas de crédito. Y además, promociones exclusivas con tarjeta naranja, Go Cuotas, Banco de Santa Fe, Banco Macro y Banco Nación. Y como si fuera poco, si abonás en efectivo, débito, tarjeta de crédito en un pago o QR de Mercado Pago, tenés un 25% de descuento. Visítanos en Santa Fe, Obispo Gelabert 3152 o en Rafaela, Boulevard Roca 570. Ingresá a nuestra web kilhelman-medioneumáticos.com. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si tomaste alcohol, no manejes. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. En la ciudad de Santa Fe, rige la tolerancia cero de alcohol al volante. Informate en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Leofil, limpieza y descartables, siempre calidad.
Conocenos en www.leofilm.ar. Bienvenido, estimado, ¿cómo le va? Gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Pero bueno, me alegro mucho. Bienvenido, yo estoy hace rato acá. No, bienvenido al aire. ¿Está durmiendo la siesta? No, hermano, estoy. Bienvenido al aire. Tapado de laburo. Productor general de este programa, Sí, de tantas otras cosas también. Tiene el cartelito en la puerta de la oficina. Soy entre las 3 personas más importantes de este canal, Juani. De este canal, sin duda. Ya cuando el tipo empieza a hacer autobombo, es una cosa. No voy a poner nombres, pero entre los 3 más importantes estoy yo. Está muy bien, Estoy yo. Pero bueno, ahora es momento de alegría. Te falta el serrucho. Ahí está, mirá, ahí apareció. Es momento de alegría. Juani, por si alguno no se enteró, quizás recién se engancha, falleció el Papa Francisco. Es uno de los temas de la semana. Estimo que todo el mundo se enteró. Por ahí hay gente que recién se enteró, pero entre tantos análisis, de los que los conocían, los que no, los que siempre tienen una anécdota para contar y demás, el que más me sorprendió fue este. Nota de Infobae. Francisco por Alberto Fernández. ¿Clavó columna en Infobae, Alberto? En Infobae clavó columna el expresidente Alberto Fernández. Llama la atención porque Infobae fue un medio que lo operó fuerte, Alberto. ¿Te acordás de la foto de Fabiola? Claro, la foto de Fabiola, los videos con Tamara Petinato tomando porrón en el sillón de Rivadavia, que él le decía... Decime algo lindo. Decime algo lindo, así, asqueroso todo ese video. Bueno, ay, Dios mío, me acuerdo de ese me quiero ver. Cuando lo pincharon a Alberto Fernández, eso se mediatizó en primer lugar gracias a Infobae. Claro, lo publicó Infobae. Lo publicó Infobae. Como esto es este país es una joda, pasó nada. Esto fue hace un año y pico, menos de 2 años. Alberto Fernández y una columna de opinión en Infobae hablando del Papa Francisco. Pero bueno, te das cuenta que hay para todos los gustos. ¿La leíste? No, ¿qué? ¿Quién va a entrar? ¿Pero cómo? Escucha, si vas a hablar... O sea, vos leíste el tuit, ¿no? La columna ni me gasto. No, pero primero no podía creer que el expresidente está haciendo una columna de opinión en Infobae. Tampoco la leería yo. Y sobre Francisco, ¿a quién le importa? Pero bueno, era una de las cositas que tenía que pasar por el en que andan del día de hoy. Pelea mediática, Juani, estos últimos días entre Viviana Canosa y Liz Italiani. No sé si estás al tanto. Sí, no podés no estar al tanto. Todo el mundo ha hablado de eso. No estaba tan al tanto hasta que se metió él, el presidente Javier Milei. Se metió de lleno en la pelea Liz Italiani y Viviana Canosa. Mariana Fabiani, que también la involucraron dentro de este quilombito mediático. Y Javier Milei se mete en este tema. ¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del grupo Clarín o es culpa de su arco de vida? Pero ¿por qué el presidente se mete en él? ¿Cómo está siendo apuntado el grupo Clarín últimamente por el presidente Javier Milei? Es muy cuca eso de pegar al grupo Clarín. Sí, muy kirchnerista. Es muy kirchnerista. Pero bueno, cuando ve la posibilidad, el presidente Javier Milei agarra, le tira un palito al grupo Clarín e hizo su comentario de esta pelea de Viviana Canosa, Liz Italiani, Mariana Fabiani y demás. Bueno, muy activo en sus redes sociales, como ya sabemos. Pegar la Suárez a Codevila, el presidente la Codevila. Sí, es Suárez, Codevila, Grupo Clarín, bueno, toda una mezcla que comentaba el presidente. Nos quedamos un ratito en el Twitter de Javier Milei porque otra noticia de la semana tiene que ver con el fallecimiento de Gatti, ex arquero Unión, entre otros equipos. Adiós, colega, si se me lo permite, pone Javier Milei en su cuenta de Twitter con una imagen del loco Gatti. ¿Lo dirá por el apodo o por el oficio? Lo que pasa es que siempre hay un registro para cada cosa que decís. Y sobre todo si sos muy activo en redes sociales, siempre te queda un registro. Entonces fuimos al registro y encontramos algo del loco Gatti había en la memoria que había dicho. Foto del Pato Filiol. Alguien pasó esta foto del Pato Filiol. El mejor arquero que he visto en mi vida. Gran contraste con el payaso de Gatti. ¡No! Siempre hay un registro, sobre todo si sos muy activo en redes sociales, siempre queda un registro dando vuelta. O sea, que nadie resiste un archivo. Nadie. Menos ahora. Menos ahora, si vos sos muy activo en redes sociales, esto fue el 10 de marzo de 2016. Un Javier Milei que era un panelista de intrusos. Claro, ¿por qué le pegó? O sea, está bueno lo de, no sé, lo quiso ensalzar a Filiol, pero sin necesidad le pegó a Gatti, digamos, porque bueno, por lo que significó Filiol Gatti en su momento. Como una pica que había, pero bueno. El Mundial, etcétera. Te digo una cosa y después busco en el registro y te digo otra, pero bueno, esto es así, Juani. Ya estamos acostumbrados, pasa prácticamente en todo el arco político en la República Argentina, pero ahora cambio de tema, nos venimos a la provincia de Santa Fe. ¿Conoces al senador influencer? ¿Quién?
El senador influencer, Oscar Dolzani, senador por el departamento San Javier. San Javier ganó el departamento en la última elección. Sí, le ganó a Pepe Baucero. A un histórico. A un histórico que hacía 430 años que era senador del departamento San Javier. Le ganó a este muchacho, Oscar Dolzani, que es un sub-30. Sí. Es uno de los senadores provinciales electos más jóvenes de la historia de la provincia de Santa Fe. Y está todo el día en las redes sociales, algo que se ve mucho hoy en día, onda influencer. Onda influencer. Mostrando cuando va a jugar al fútbol, mostrando cuando va al gimnasio, mostrando sorteos como este. Antes que finalicen las Pascuas vamos a regalar unos huevos. Los que son de Boca tienen doble chance, díganme para dónde se van. Y selfie de él, camiseta de Boca y los huevos atrás. ¿Acá que fue un chiste para quién? No fue un chiste para nadie, hermano. ¿Vos decís que sorteó los huevos? El senador... No, porque un par de huevos, o sea... No. Porque hay 2 huevos ahí, digo, capaz que estaba haciendo un chiste. Se sortearon. Sorteó los Tenía huevos. que comentar en la cuenta de Facebook del senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, para participar por los huevos Kinder. Claro. Bueno, chiste fácil, pero no importa. Muy activo en redes sociales, muy influencer. Viste que la política hoy en día tiene mucho de eso. Este es un caso nomás. Mirá vos. Pero hay muchos que están muy onda influencer, mostrando la comida que bueno, el gobernador se filma corriendo, boxeando. Exacto. En el gimnasio, en la casa de gobierno. Tiene mucho de eso. Hoy en día la política, sobre todo con la utilización de las redes sociales. Oscar Dolzani también partícipe del En que andan el día de hoy. Y otra de las polémicas de la semana no tiene que ver estrictamente con lo político, pero tenía que pasar. Está la famosa foto del video. El presidente de San Lorenzo agarrando, algunos dicen 20, otros dicen $25.000 en efectivo. Uno arriba del otro. FT. Y no los cuenta. Así como los agarra del escritorio, se los mete en el bolsillo del saco. Tiki. Nos privó de ver una gran imagen contando 20 lucas de verdad, una por una. Nos privó de un gran momento. Y esta etapa de Olé, que la cuente como quiera. Moretti Gate. Moretti Gate, bueno, el presidente de San Lorenzo. Que la noticia, el video, la cámara oculta, iba por el lado de que agarraba entre 20 y $25.000 para poder promocionar un chico de la reserva. Claro, él dijo que en realidad era una donación, sí. No quedó nada claro. Digamos. No quedó claro. La señora que aparece en el video, en los medios de comunicación, dice eso. Que fue una donación, una de tantas donaciones que había realizado. Ahora, se hace una donación así, un taca-taca de golpe, raro. Porque es una donación, se hace por una cuenta bancaria generalmente, ¿no? Es raro y no solo eso, sino que supuestamente fueron varias donaciones del mismo monto. A la señora le va a caer a FIP, le va a caer el arca, porque si vos vas en efectivo a donar a un club, $25 lucas de verdad, bueno. Sí, FT no. Medio polémico, pero con esto cierro, ¿eh? Además podés comprar 100 por día nomás, así que... Medio raro. En FT, si yo voy al banco y a comprar FT me dan 100 nomás. Y nos privó de ver ese gran momento de arriba de la mesa, por lo menos para los que... Maquinita, mi viejo, vos te pensás que... Me hubiese encantado que se tomen 3 minutos de video contando de a uno arriba de la mesa para ver esas 25 lucas, pero bueno, cerré el En que andan de hoy. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles, Facu. Hasta la semana que viene. Gracias por habernos acompañado. Chau, chau.